con Fernando de Estrada, historiador argentino que ha publicado recientemente su último libro, Deuda Externa. Y al respecto queremos preguntarle, ¿qué es una deuda externa? Una deuda externa, en primer lugar hay que decir que es deuda pública. Hay deudas privadas y existe la deuda pública. La deuda pública es la que, como se ve por la palabra, contrae el Estado. Originalmente, en una perspectiva histórica, la deuda pública es una institución que comenzó en los siglos XVI, XVII. Hasta esa época, como no existía lo que llamamos el Estado moderno, que es una institución que ha aparecido en la historia, no es natural, por decir así, no pertenece a todas las épocas históricas. Cuando se crea el Estado moderno, los titulares del Estado moderno comienzan a tomar deudas, que ahora voy a explicar por qué, a diferencia de lo que pasaba en la Edad Media, por ejemplo. En la Edad Media, un señor feudal, un rey o un duque, podía tomar un crédito principalmente para hacer la guerra, pero lo asumía personalmente. No había una distinción muy precisa entre derecho privado y derecho público. Tanto es así que a veces las deudas tomadas por esos personajes, ese tipo de personaje público, pero que no era público, tenía importancia porque era dueño él territorialmente de la región que se llamaba Isla de París, por ejemplo, de la cual partió la monarquía de Francia, y así sucesivamente. Él tomaba la deuda y a veces no se transfería a sus herederos, por ejemplo, era enteramente personal. Eso cambió al formarse el Estado moderno. Hizo falta, sobre todo en Inglaterra, que es el país que inició esta institución, hizo falta reunir capitales importantes para lanzarse a las aventuras que la Edad Moderna trajo consigo, los descubrimientos, las conquistas, la ampliación del comercio. En Inglaterra comenzó la corona a tomar determinados créditos, a conceder unos réditos perpetuos, es decir, una persona que compraba determinado bono tenía para el resto de su vida y para siempre en realidad, mientras existiera ese bono, sus herederos y sucesores dispusieran de él, la corona les pagaba algo por ello. Este sistema fue bastante cuestionado, pero en definitiva los que lo defendieron, uno de ellos era el historiador Macaulay, pero ya en el siglo XIX, los que lo defendieron decían: los beneficios que obtiene la corona o que obtiene el país con esta deuda es mayor que los perjuicios, porque crece la riqueza del país. Gracias a estos aportes crece la riqueza del país. Y en efecto, esa era la clave para que aquella deuda pública no significara algo demasiado gravoso. Crecía la economía y entonces la deuda quedaba absorbida por el crecimiento y también por el cambio del valor de la moneda. Una economía que crece con el tiempo registra un grado saludable de inflación, es decir, hay más actividad y entonces tiene que haber más moneda para reflejar esa mayor actividad, esa mayor presencia de bienes y servicios. Pero siempre en un equilibrio entre la economía y ese crédito que se había tomado. Desde luego, desde luego. Por eso le repito, había una posición, entre otros la sostenía el filósofo, historiador David Hume, que decía que la deuda era inaceptable, un gran peligro, una amenaza, y otra, como la de Macaulay, que decía que no. En definitiva, prevaleció esta segunda. ¿Pero por qué prevaleció? Por el crecimiento permanente de la economía. Es decir, el desarrollo permitía que la deuda pública no se convirtiera en un fardo insoportable de llevar. Así que podemos distinguir entre lo que es una deuda sana de lo que es una deuda perniciosa y negativa. En realidad, es un tema, el segundo, las deudas perniciosas y negativas, que se ha tratado desde hace mucho tiempo, bajo la consideración general de la usura. La usura, como todos sabemos,
es un modo de explotación que padece el que tiene que pedir prestado y luego no puede terminar de pagar nunca, está siempre atado al usurero. Pero si analizamos un poco más, ¿en qué consiste lo que pudiéramos llamar lo institucional en la usura? En que no se puede devolver el capital. Siempre se está sujeto al pago de un interés. ¿Y para qué decir si se da lo que se llama anatocismo? Es decir, que los intereses adeudados se suman al capital y entonces hay que pagar un interés que corresponde a la suma del capital más el interés que no se pagó. Eso es la usura. Cuando una persona física o un Estado se encuentra en la situación de que no puede devolver el capital y de que los intereses que paga por él siempre están en aumento, se está en una situación de usura. Y es previsible que vaya a llegar un momento en el cual el pago sea imposible. Bueno, eso también, desde los más remotos tiempos, está en el derecho romano, y seguramente que los pueblos más antiguos también contemplaban esta institución, siempre se consideró la posibilidad del deudor que estuviese estrangulado y en la imposibilidad de salir adelante. En el muy antiguo derecho romano, el deudor que se encontraba en esta situación terminaba como esclavo del acreedor. Él y sus familiares pasaban a ser propiedad del acreedor. Esa costumbre desapareció por una humanización de la sociedad que consistió en la creación de algo que existe hoy en día, la quiebra. Es decir, cuando llega el momento en que el deudor no puede responder de la deuda concreta, responde con la totalidad de su patrimonio, se le ejecuta el patrimonio y luego queda libre y limpio para empezar de nuevo. El problema de las deudas usurarias, que alcanzan también a los estados, es cuando no se puede salir adelante, cuando no se le reconoce al Estado, vamos a hablar ahora de la deuda pública, cuando no se le reconoce al Estado posibilidad de salir. Ha habido muchos casos históricos en que se ha dado esta situación. El más conocido, por los efectos que tuvo, fue el que resultó de la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, en la primera fase del conflicto, durante los 3 primeros años, no participó abiertamente, pero simpatizaba con el bando aliado. De modo que colaboró con el bando aliado, proveyéndolo principalmente de armamento y de otros recursos, pero que no eran gratuitos, se los daba en virtud de un crédito. Es decir, los ingleses y los franceses asumían una deuda con Estados Unidos por la prestación de estos elementos. Cuando terminó la guerra, se estableció en la Paz de Versalles que Alemania debía pagar una indemnización, y eso por 2 motivos. Una era una especie de multa que se le imponía por su participación en la guerra, por supuesta culpabilidad en haber desencadenado la guerra. Y lo segundo, que tenía que hacerse cargo de la deuda de los aliados. Así que Alemania era deudora de los aliados europeos y los aliados europeos eran deudores de Estados Unidos. Ya en ese momento, Winston Churchill, y eso lo pone en el primer tomo de su libro sobre la Segunda Guerra Mundial, dice que era un desatino absoluto, porque no se puede pensar que un país vaya a poner su actividad económica al servicio de otros, aunque sea para pagar una indemnización, y que eso tenía que terminar mal. Y en efecto, terminó mal, porque Alemania no pudo pagar. Entre otros motivos, tuvo su terrible hiperinflación. Durante los días de la gran inflación se emitía a la mañana los billetes y se imprimían de un solo lado porque no había tiempo de imprimirlo los dos porque perdían de valor. Entonces a la tarde se usaban para utilizar la parte blanca y tomarlos como notas de bloc. Bueno, un país en esas condiciones evidentemente no estaba en situación de pagar ninguna
ninguna deuda de esas características colosales, de modo que entró en default. Alemania no pagó. ¿Y qué hicieron Francia y Alemania? Tampoco pagaron. Las deudas públicas externas nacidas de la Primera Guerra Mundial no se pagaron. Esto tenía su precedente. Hay uno muy interesante, que es el del estado de Mississippi. El estado de Mississippi en el año 1845 contrajo una deuda con acreedores europeos y la Corte Suprema de ese estado declaró que por algunos elementos del contrato original no era válido, que era ilegítima. Y como consecuencia de ello, el estado de Mississippi se negó a pagar. Esto es de 1845. Bueno, ese juicio continuó. De acuerdo a las informaciones que yo tengo, en el año 1978, todavía los sucesores de los acreedores de 1845 habían llevado a la Corte Suprema de los Estados Unidos sus bonos para pedir que en justicia el estado de Mississippi les pagara. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos ratificó la jurisprudencia establecida por los tribunales de Mississippi. Así que este estado norteamericano no pagó su deuda externa. Cuando la guerra civil de 1861 a 1865, la famosa guerra de secesión, los estados del sur, que formaron la Confederación, tomaron deuda externa. Al ser derrotados y reintegrados en Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos repudió también esa deuda y, por supuesto, no se pagó nunca, ni se pagará. Y existen otros casos, con distintas causas, pero en definitiva, puede decirse que algunas deudas externas que han entrado en el plano de la usura y se han hecho impagables por consiguiente, o se han hecho o a la inversa, pero que de todos modos son impagables por ir más allá de las posibilidades de la nación, han quedado, como diré, han caído en definitiva. Sí, han quedado sin efecto práctico. Y eso por el sentido común mismo. Se puede hablar en este terreno, se pueden invocar razones éticas, razones jurídicas, razones religiosas también. Y además se pueden invocar razones de practicidad y sentido común. Tanto es así que un sociólogo y economista muy importante del siglo XX, Vilfredo Pareto, escribió hacia el año 1901 que si en el día del nacimiento de Cristo, es decir, la primera Navidad, se hubiera puesto un céntimo de peso oro, ¿no? No vamos a entrar ahora en discriminaciones de cuánto equivaldría en dólares y eso, no, pero un céntimo de un peso oro. Se hubiera puesto a interés compuesto del 4%, en la época en que escribía Pareto, es decir, hacia la Navidad de 1901, la deuda que se hubiese formado equivaldría al valor de 31 bolas de oro macizo, cada una de ellas del tamaño de la Tierra. Bueno, ¿esto qué quiere decir, entre otras cosas? Que es imposible pagar. No solamente se trataría de decir, bueno, el acreedor le dio tanto al deudor como para recibir esta contraprestación, que evidentemente es desproporcionada. No, cualquier consideración ética o jurídica o religiosa, como decía al principio, dice, no, ahí habría que buscar un acuerdo. Pero además está el sentido común, porque no hay riquezas en el mundo como para pagar tal cosa. Evidentemente, los países responden en una medida que debe ser calculada también por los prestamistas cuando asumieron la responsabilidad. Eso quedó muy en claro cuando se planteó en 1902 la exigencia del pago de la deuda pública y externa de Venezuela, con el bloqueo de los puertos de Venezuela por la flota inglesa, alemana e italiana también. En ese momento, el canciller argentino, Luis María Drago,
formuló una protesta muy importante que ha quedado en el derecho internacional con su nombre, es la doctrina Drago. Más tarde, en una conferencia panamericana, algunos años posterior, Roque Sáenz Peña, que fue presidente de la Nación Argentina también, todavía no lo era en ese momento, retomó la doctrina Drago, la expandió y dijo con toda claridad: los límites del préstamo que recibe un Estado están fijados también por la prudencia del que presta, porque el que recibe tiene un crédito relacionado con sus posibilidades. Si sus posibilidades no dan para pagar una suma enorme que se le da en préstamo, pues los prestamistas tienen una responsabilidad muy importante, tienen que asumir el riesgo que han corrido. Y uno puede pensar que hay dos tipos de riesgo que no enfrentaron, ¿no? Uno, que fuese todo un juego, que calcularan que como en una buena noche de ruleta, ese país podría pagar. No sé por qué, porque descubriera yacimientos de oro desconocidos hasta ese momento, que generara una riqueza como para compensar la deuda desproporcional. Eso puede ser. Y otra, que pagara de todas maneras, que siendo quien fuera, con sus condiciones esmirriadas, a lo largo de los siglos siguiera pagando, es decir, que se aplicara el principio usurario. Evidentemente no son conceptos éticos en ningún sentido, no se pueden admitir, y en cambio brota de allí la corresponsabilidad que tiene el prestamista. Viniendo concretamente al caso de la deuda externa argentina, entonces, ¿cómo sería cómo explicaría, digamos, el origen de la deuda? El origen de la deuda externa argentina, bueno, podríamos hablar de la deuda que está vigente o de la institución de la deuda argentina como tal. Me gustaría empezar por allí, porque es un fenómeno no solamente argentino, sino latinoamericano. Ni bien se produjo la independencia, comenzaron las deudas externas, comenzó la contracción de deudas externas, pero inmediatamente. Y casi todas ellas tomadas en organismos financieros ingleses. La banca Baring principalmente, la banca Rothschild en otros casos. Y hay casos en este sentido realmente impresionantes. Por ejemplo, la declaración de la independencia de Brasil. El tratado entre Brasil, recién independizado, y Portugal, por el cual Portugal reconoce la independencia del Brasil, tenía una cláusula secreta en virtud de la cual Brasil se reconocía deudor de Portugal por 2 millones de libras esterlinas, que le pagó casi enseguida. Bueno, esos 2 millones de libras esterlinas es la misma cantidad que Portugal debía a Inglaterra. Es decir, que la independencia de Brasil se compró, ¿sí?, con la deuda externa de Portugal, que pasó a recaer sobre Brasil. Es uno de los tantos casos de América Latina. Todavía en esa época había un sentido de unidad, a tal punto que la deuda de la Gran Colombia estaba integrada por la actual Colombia, Venezuela y Ecuador y Panamá. Tomó una de estas deudas que inmediatamente no pudo pagar, se encontró con problemas casi inmediatos. México, por el sentimiento todavía vigente de unidad latinoamericana, se hizo cargo de la deuda de la Gran Colombia. Pero la Gran Colombia volvió a tener otra deuda, esta vez ya México no se pudo hacer cargo. Y de todos modos, México, con sus propias deudas, llegó a situaciones, algunos años más adelante, en la década de 1860, que determinaron su intervención por potencias extranjeras acreedoras. De modo que fue un fenómeno muy difundido. En el caso de la Argentina, en el año 1822 se resolvió en la legislatura de Buenos Aires tomar un préstamo de 1 millón de libras esterlinas, o 4 millones de pesos entonces. En la legislatura
enseguida hubo movimientos de oposición, el de Anfunes principalmente, porque se planteó, ¿para qué Buenos Aires necesita tomar un préstamo de esta índole que después le va a significar una erogación muy alta si no lo necesita, en definitiva? Y el gobierno presionó de mil maneras y con argumentos muy retorcidos también para llevar adelante su propósito. ¿Cómo lo consiguió? ¿Cuál fue el primer crédito que pidió Argentina? Tendríamos que decir que pidió Buenos Aires. Bien. Fue en 1822. Y también lo debemos considerar el primer empréstito que tomó la Argentina, porque después fue nacionalizado. En 1822 gobernaba la provincia de Buenos Aires el general Martín Rodríguez, y el ministro de gobierno, y en la práctica el hacedor del gobierno, era Bernardino Rivadavia. Rivadavia envió a la legislatura un proyecto para endeudar a la provincia por el valor de 1 millón de libras en bancos ingleses, con el objeto de destinar la partida que se esperaba obtener a la construcción de un puerto en la ciudad de Buenos Aires, al establecimiento de aguas corrientes en la ciudad de Buenos Aires también, y la formación de algunos pueblos en el interior de la provincia, en la zona de frontera con los indios, como para que hubiera un crecimiento de la actividad rural. En la legislatura, principalmente el de Anfunes, se planteó, por obra del de Anfunes, se planteó una oposición bastante firme y fundada en que no se veía la necesidad para la provincia de asumir una deuda así cuando tenía recursos suficientes, y porque además los servicios de esa deuda se consideraba que iban a ser erogaciones demasiado altas, porque en efecto los ingresos de la provincia anuales iban a ser bastante parecidos al pago de los servicios, de modo que tendría que haber sido el negocio de haber tomado un crédito así brillante a primera vista, que engendrara riqueza en el acto. Pero ¿y si no pasaba? ¿Qué sucedía? Bueno, de todos modos se impuso la contratación de la deuda, pero ya cuando fueron los representantes argentinos a tratar en Inglaterra, llevaron una posición de deterioro de las posibles ventajas que se consideraba que podía haber, que era tomar el préstamo como una obligación de 1 millón de libras, pero recibir menos. En aquella época se decía préstamo a la par, si el préstamo era formalmente de 1 millón y se recibía 1 millón, pero lo común es que no fuera a la par, sino que se percibiera una cantidad menor. Bueno, se comenzó por eso. Los intereses adelantados, hubo que, desde luego, restarlos de la suma. 2 servicios de amortización, comisiones, y además hubo algo muy curioso, porque aunque se tomó al 80%, me parece, de hecho la Bering entregó más dinero, pero ese dinero quedó entonces como parte de las comisiones. En definitiva, lo que quedó para el gobierno de Buenos Aires del 1 millón de libras contratado fueron 570.000 libras. Pero sucedió esto otro. Entre tanto, mientras se fue gestionando este contrato, se constituyó un gobierno nacional, cuyo presidente fue Rivadavia, y estalló la guerra con el Brasil. La Baring Brothers, que era la institución inglesa que hizo el préstamo, consideró que era peligroso mandar a Buenos Aires cantidades importantes de oro. De manera que el oro que llegó a Buenos Aires no ha sido más que 10.000 libras. Lo demás consistió en valores al cobro. Más concretamente, eran las obligaciones que los comerciantes ingleses de Buenos Aires, porque había un comercio inglés muy grande en Buenos Aires en esa época, las deudas de los comerciantes ingleses
con la Bering, eso era lo que se le trasladaba al gobierno argentino. Y el gobierno argentino, para hacerlo efectivo, debía entonces exigirle a los comerciantes ingleses radicados en Buenos Aires. Eso implicaba toda una acción muy prolija y muy minuciosa de tribunales y de cobranzas. Pero además, en esos años se formó el Banco Nacional, un banco mixto, en el cual el Estado tenía participación, y la participación privada estaba precisamente en manos de los comerciantes ingleses principalmente, los libradores de esas deudas, que debía ejecutárselas el banco mismo. De modo que es evidente que nunca se persiguió el cobro de esa deuda. En definitiva, la provincia de Buenos Aires, la Argentina después, más adelante de nuevo la provincia, cuando se provincializó nuevamente el crédito, y más adelante la nación, cuando volvió a nacionalizarse, todo esto como producto de las guerras civiles argentinas, no solamente era de 1 millón de libras, sino de múltiplos y muy importantes, porque se dio precisamente el caso del anatocismo. Ya en los primeros años en los que correspondía el pago bianual de las amortizaciones, surgieron problemas. La primera vez, bueno, las dos primeras cuotas no hubo problemas porque se habían adelantado. La tercera, había estallado la guerra civil generada por el levantamiento de Lavalle contra Dorrego en 1829. Entonces, contra Dorrego, no se pagó. La última, la cuarta cuota, no la última, era una de las primeras, tampoco se pagó porque no había recursos. Y lo que sucedió entonces fue que el gobierno inglés, movido por las reclamaciones de la Bering, del acreedor, expropió propiedad argentina presente en Inglaterra. Esa propiedad eran 2 fragatas que se estaban construyendo para la Marina Argentina, las fragatas Asia y Congreso. Fueron incautadas para pago de las cuotas de la deuda externa. Una expropiación de la que no se conoce mucho, no se habla mucho, y que explica por qué la Argentina no tenía marina en esa época, que es también uno de los motivos fundamentales por los cuales la Argentina no pudo proteger ni reivindicar oportunamente las Islas Malvinas. Es decir, perdió soberanía ya en la década de 1830 como consecuencia de aquella deuda externa. Bueno, el empréstito de la Bering siguió engrosándose por los intereses. ¿Sí? Siguió engrosando algo que en realidad nunca había llegado al país. Bueno, está bien, por eso. Sí, o sea, sí. De este millón de libras, que supuestamente solo llegaron 10.000. 10.000. Y las retenciones que habían hecho ellos a los comerciantes que les debían dinero, a los comerciantes ingleses. O sea, Así que es. Cobraron de la deuda ya las deudas que tenían los comerciantes ingleses. Sí, que no se sabe cuánto se les cobró. De manera que, ¿qué cantidad de aquel empréstito de 1 millón de libras ingresó en las arcas argentinas? No se conoce. No hay registros, digamos. No hay registros. Pero sí seguían reclamando el pago de las cuotas. Por cierto. Acá no llegó dinero, pero la cuota hay que pagarla igual. La deuda estaba muy bien constituida jurídicamente. Y era por 1 millón, no por los 575. No. Por 1 millón. Por 1 millón que iba creciendo permanentemente. Durante la época de Rosas tuvo una cantidad de alternativas el reclamo de esta deuda. En definitiva, Rosas terminó haciendo un acuerdo por el cual se pagaba una suma, que puede decirse una suma mínima. No recuerdo la cantidad exacta, pero era una suma mínima. Tuvieron que conformarse los ingleses con ello, porque también los comerciantes ingleses en aquel tiempo comprendieron que no convenía, a ellos no les convenía, el bloqueo que Gran Bretaña estaba haciendo al Río de la Plata. Claro. Y que era uno de los instrumentos para reclamar también el pago de la deuda. De modo que
con buena diplomacia se salió de ese mal rato. Pero no se pagó la deuda continuó incrementándose. Más adelante, no solamente subsistía esta deuda, sino que se fueron adquiriendo otras, principalmente para circunstancias improductivas del país. Por ejemplo, la guerra del Paraguay, por ejemplo, revoluciones interiores, el levantamiento de López Jordán a partir de 1870, hubo 3 levantamientos en la provincia de Entre Ríos, dio lugar a que el gobierno nacional tomara empréstitos para enfrentar estos acontecimientos. Todo eso fue ampliando la deuda y que a la vez se iba combinando con otros elementos. Por ejemplo, las garantías que daba el Estado para determinadas inversiones extranjeras. Por ejemplo, un ferrocarril. Se establecía un ferrocarril y en la concesión se tenía en cuenta que se le garantizaba al inversor una ganancia determinada. Es decir, que si por su propio esfuerzo no conseguía esa ganancia se la pagaba el Estado Nacional. Los famosos subsidios, digamos. Así es, eran en definitiva subsidios, garantías, de manera que terminaban constituyendo formas de deuda. Si se pagaba en el acto, era una emigración de capitales generados por el país. Si no se pagaban en tiempo, pasaban a incrementar la deuda externa. O sea, que se imprimían títulos de deuda. Se imprimían. Por esa deuda. Evidentemente. Además, el Estado, cuando se encontraba en situaciones de tener que enfrentar este tipo de obligaciones, emitía bonos que se vendían en el mercado local o internacional. De manera que el Estado Nacional se iba haciendo cada vez más, se iba cargando cada vez más con obligaciones. En la presidencia de Nicolás Avellaneda, cuando se produjo una gran sequía, la situación crónica de deudor que tenía la Argentina llevó a que se encontrara en un estado de insolvencia. Y hubo, por consiguiente, reclamos muy severos de los acreedores. Y fue cuando el presidente Avellaneda resolvió limitar al mínimo las funciones y los gastos del Estado y pronunció aquella frase famosa que la Argentina honrará su palabra aún con el hambre y la sed de los argentinos. Eso procede de la deuda externa. Es una actitud ante la deuda externa ya en esa época, lo cual es otro indicio. Nicolás Avellaneda. Es otro indicio de que la deuda externa es algo que acompaña a la vida argentina desde sus orígenes. No es solamente un fenómeno contemporáneo. Es una actitud, es una enfermedad que se va transmitiendo y que me parece que tiene su verdadero diagnóstico en lo que podríamos llamar otra enfermedad que está como subyaciendo, que es la fuga de capitales, que es la emigración de la riqueza que produce la Argentina. Los países desarrollados, lo que han hecho en sus orígenes, lo que los llevó a ser desarrollados, es generar su propio capital y conservarlo, e invertirlo dentro de sí misma. La Argentina, que nació como país independiente, con grandes aptitudes para la riqueza, no conservó sus capitales. Los hizo emigrar y abrazó, gustosa por el engaño intelectual que le impuso un sector de sus dirigentes, abrazó la idea de que un estado pastoril podía ser también un estado edénico y que durara eternamente. La exportación de recursos naturales y no pensar en ser industriales ni en asumir ninguna de esas actividades que eran propias hasta de razas superiores, porque el autodesprecio ha sido tan intenso como para que algunos prohombres argentinos, venerados como próceres de bronce, hayan
hayan tratado a nuestra población, de la cual ellos formaban parte, con estos conceptos. Esa postura casi filosófica tenía un nombre, ¿no? Bueno, se suponía que era el positivismo, que era el liberalismo de la época, pero en el caso de la Argentina tomó características muy antinacionales. ¿Quiénes eran estos héroes nacionales que todavía debemos estar honrando? Y bueno, si uno, tenían pero claro, si uno ve, no me gusta así citar a personas, pero lo voy a hacer. Es una cuestión de desasne mía por ahí. Pero lo voy a decir lo mismo. Por ejemplo, Juan Bautista Alberdi, cuando dicen las bases que es necesario que a la Argentina vengan razas superiores, preferentemente nórdicas, y que se van a enlazar con las mujeres argentinas que son de gran belleza y de grandes calidades. De los hombres no dice nada. Tiene un trabajo sobre la guerra del Paraguay, Juan Bautista Alberdi, en el cual al pasar dice que a la Argentina le espera un gran futuro, porque tiene entre sus países limítrofes a Gran Bretaña. Pero no tenemos que olvidar que Gran Bretaña ocupa las islas Falkland y ellas serán en el futuro un centro de civilización como todos los de la raza anglosajona, y eso va a influir sobre nuestra vida. Pero nuestra vida incluía la desaparición de lo que Sarmiento llamaba excrescencia humana, que era la combinación de indio, mestizo y español. Eso, al margen de las ideologías o de las doctrinas políticas que eran universales, no se ha dado, por lo menos de esta manera, en otros lugares del mundo. Quiero hacerle otra pregunta más, Fernando. Cuando usted me cuenta que los países blindan su capital, que evitan que se vaya hacia afuera, ellos que tienen mecanismos como la nacionalización del ahorro y del comercio exterior, ¿cómo logran que sus capitales no fuguen? Originalmente ha sido principalmente a través del proteccionismo. Por ejemplo, en Estados Unidos, desde la independencia, se creó un sistema económico fundado por el que fue primer secretario del Tesoro, Alexander Hamilton, que daba prioridad al productor nacional y establecía el proteccionismo respecto de la competencia, además de un crédito fácil para el productor. Todavía, después de la Guerra de Secesión, cuando era presidente de Estados Unidos el general Grant, este dijo, dirigiéndose a los ingleses, que el día en que Estados Unidos tuviese un desenvolvimiento industrial semejante al de Gran Bretaña, recién ese día se abrirían los mercados norteamericanos, porque de lo contrario habría una competencia injusta y despareja. Es interesante para el asunto del ALCA ahora, ¿no? Evidentemente. Yo estoy dando así algunas referencias históricas, porque en el día de hoy subsiste esta realidad, a veces de manera un poco más sutil. Por ejemplo, el proteccionismo abierto, desde luego que lo practica Estados Unidos, lo practica la Unión Europea. Se ha visto el resultado de la conferencia de Cancún. La Organización Mundial de Comercio, la última. Sí, que se hizo en la ciudad mexicana de Cancún. Y en realidad nadie quedó sorprendido. Me parece que hay que ser un poco hipócrita para decir, pero ¿cómo pasó esto? No podía pasar otra cosa. No podía pasar otra cosa porque los países desarrollados tienen una lealtad especial para sí mismos y para sus poblaciones. Entonces, los casos, pongamos Francia, ¿no? Francia no solamente quiere mantener a sus agricultores por ser franceses, sino que no quiere que una apertura de sus mercados haga que los agricultores abandonen sus tareas, abandonen el campo y pasen a las ciudades, generando problemas urbanos que todos sabemos que en la sociedad contemporánea son de solución muy difícil y muy graves. Así que no quieren eso, quieren mantener un estilo de vida. Y eso lo ponen por encima de cualquier otra consideración. Así que el proteccionismo abierto existe. Pero hay otras formas más sutiles.
la investigación, por ejemplo. En la Argentina, nuestros centros de investigación, los que sobreviven, lo hacen en condiciones de heroísmo, Sí. en medio de las carencias y penurias más extremas. En los países desarrollados, la investigación trabaja simultáneamente con el Estado y con la actividad privada. Incluso muchas de las actividades que realiza el Estado, por ejemplo en Norteamérica, la política espacial que hace la NASA, las investigaciones que se hacen allí quedan a cargo del erario público, pero después de un tiempo pasan a la actividad privada. La actividad privada entonces no ha hecho el esfuerzo de inversión altísimo de la investigación que quedó a cargo del Estado. Las universidades, que en su mayor parte son privadas en Estados Unidos, sin embargo participan de este proceso. Entonces, ¿qué tenemos en definitiva? Que la comunidad hace para sí procesos como la investigación, que se vuelca enseguida sobre realidades de orden económico, como puede ser la preparación de las semillas, los transgénicos, el tipo de alimentos que ocupan la parte principal del comercio internacional. Es decir, la investigación también es una forma de proteccionismo. El manejo de la moneda es otra forma de proteccionismo. Ningún país serio deja de ser proteccionista abierta o solapadamente. De su moneda. En general, porque maneja el valor de la moneda para su conveniencia propia, por el proteccionismo abierto, por la investigación que favorece la mejora y aumento de su producción. Todas estas son formas de proteccionismo. ¿Nos podría hablar un poquito de la moneda? Por ejemplo, la deuda esta que tenían, estoy relacionando, ¿no? La deuda que tenía Inglaterra con nosotros, con la Segunda Guerra Mundial, que de la noche a la mañana hicieron inconvertible la libra, entonces nos obligaron a recuperar la deuda comprándole a ellos. Sí, porque al final de la Segunda Guerra Mundial se repitió en muchos aspectos lo que había acontecido en la primera posguerra, que los países aliados europeos eran deudores de Estados Unidos. Estados Unidos, a pesar de que fortificó la alianza después con estos países, e incluso los ayudó con el plan Marshall para enfrentarlos al comunismo, de todos modos no perdonó la deuda. Trató de cobrar al máximo. Y en el caso de Inglaterra, le hizo la exigencia de que liquidara sus existencias fuera de la metrópoli, en los distintos continentes, para de esa manera conseguir alguna forma de devolución. La Argentina tenía un saldo favorable respecto de Inglaterra por su comercio durante los tiempos del conflicto. Pero esta situación de deudora de Inglaterra, la evidente baja de la libra como de su condición de moneda internacional, llevaron a que los ingleses procedieran, como todos los pueblos desarrollados, como decía recién, procediera a defender su propio interés nacional. De modo que, en definitiva, se rehusó a pagar fácil y alegremente los compromisos que tenía con países respecto a los cuales conservaba superioridad. ¿Verdad? Entonces la Argentina se encontró con que no podía cobrar sus créditos. En definitiva, se hizo una especie de canje con los ferrocarriles, de los cuales los ingleses querían deshacerse hacía muchos años, pero muchos años. Ya no era el ferrocarril inglés en Argentina, había dejado de ser el negocio tiempo atrás. Y Perón se vio entonces prácticamente en la necesidad de tomar los ferrocarriles, y su habilidad política le hizo presentar la situación como un gran triunfo antiimperialista. O sea, sintetizando sería, nos debían plata
Entonces hicieron que la moneda de ellos no fuera convertible, entonces nos encajaron lo que ellos se querían deshacer para pagarnos la deuda que tenían con nosotros. Y sí, bastante aproximadamente fue eso lo que sucedió. Fue eso lo que sucedió. Y que es otra demostración de cómo la deuda y las relaciones económicas están supeditadas a la política, en última instancia. Dígame, de la cuestión monetaria, digamos, de la soberanía monetaria, de la protección mediante la moneda, ¿tiene algún acontecimiento histórico que nos pueda decir, algo que nos pueda ayudar que sea útil para el trabajo? Y mire, yo creo que hay un aspecto muy importante y que hace a la definición de deuda externa. En el caso nuestro, actual, deuda externa es la parte de la deuda pública contraída en moneda extranjera. No importa quién sea su titular. Muchas veces se dice, no, es un cuento, esto es la deuda externa, porque la mayoría de los acreedores son argentinos. Claro. En primer lugar, que no es así, la mayoría no es de nacionalidad argentina. Y en segundo lugar, esto que decía recién, lo que importa es que la moneda sea extranjera. Porque el Estado, entonces, no puede, no tiene lo que se llama un pagador de última instancia. No es posible que los bancos puedan terminar, los deudores puedan verse compensados en sus créditos por la generación de dinero, porque no lo puede hacer el Estado, porque no es su moneda la que constituye la materia de la deuda. Y ahí tendríamos que ver entonces en qué medida la moneda representa o no riqueza real y obligaciones reales. Tenemos que tomar en cuenta, cuando un acreedor y un deudor hacen un acuerdo, los dos consideran cuál es el grado de solvencia, de riqueza o de pobreza que tiene el deudor. Uno y otro tienen que pensar cómo va a ser el momento de la devolución. Entonces, lo que da la medida de esa obligación es la moneda. Moneda es una palabra de origen latino, ¿no? Pero la palabra griega que originalmente es numisma, que quiere decir medida, justamente. Entonces la moneda debe ser medida de riquezas, medida de los bienes y servicios. Una obligación se establece en dólares, en pesos, en lo que fuere, pero está relacionada con una economía real, con lo que se pueda pagar. De manera que si después hay deformaciones en los valores de la moneda, no pueda decirse, no, yo tengo que cobrar en esa moneda. Porque lo que le da vida, lo que le da realidad a la relación, es la existencia o no de riqueza, no la presencia de la moneda. Por eso digo que esta diferencia de distintas monedas, esta transformación, por ejemplo, del Producto Bruto Argentino, de 300.000 millones de dólares a 100.000 millones de dólares, es algo que no se entiende muy bien si le damos a la moneda un valor absoluto en sí. ¿Acaso se redujo en 2/3 la cantidad de vacas que hay en la Argentina? Claro. Está muy buena esa edición. No es así. La riqueza es otra cosa. Entonces, la relación entre acreedor y deudor, y no digo solamente por los préstamos, digo también por las relaciones de trabajo, por ejemplo. Siempre que se hace un contrato hay un acreedor y un deudor. Puede ser por el trabajo, puede ser por una venta y puede ser por un préstamo. Debe tener relación con los bienes auténticos. Y la moneda tiene que representar esos bienes. No puede pasar la moneda al primerísimo plano. Pero, sin embargo, ha pasado esto muchas veces en la historia y sucede actualmente. Es lo que se suele llamar burbujas financieras. Cuando la Revolución Francesa, en los primeros tiempos de la Asamblea Revolucionaria, se recurrió a la inflación.
a emitir bonos. Entonces, a las objeciones primeras que hubo, Mirabeau, que era en ese momento el caudillo revolucionario, dijo: el crédito es el tesoro de Francia. Crédito en el sentido de contraer deudas. Y hubo un procedimiento que se llamó el de los asignados, que consistió en emitir moneda sobre el presunto respaldo de los bienes de la iglesia que acababan de ser expropiados por la revolución. Entonces se vendía así a futuro. Salían estos billetes que se suponía iban a tener un respaldo cuando se vendieran los bienes de la iglesia, y la gente ya podía gastar a cuenta. El resultado fue que la economía de Francia quebró por completo. Ese es un fenómeno de inflación. Podrían haber emitido moneda real. ¿Con qué respaldo? Ah, claro. Eso es lo que se llama la inflación, que todo el mundo combate, ¿no? Considerado con razón un gran defecto de la economía. Pero cuando la inflación es de bonos, es de obligaciones de deuda y de deuda externa, que no toma en consideración la capacidad real de los deudores para la devolución, y que no la ha tomado incluso al principio, o la ha tomado en cuenta equivocadamente, también es inflación. La antipatía con que muchos economistas tratan, el rigor con que tratan a la inflación, no lo transmiten al terreno de la emisión de bonos de deuda externa. Y es un fenómeno análogo. Es decir, la discordancia entre la moneda o el bono y la realidad económica. Si no se toma en consideración fundamentalmente la economía real, la economía de los bienes y servicios que tiene una concreción auténtica, no puede haber economía monetaria sana. Esa economía monetaria tiene que ser el reflejo de la primera. La economía monetaria y la finanza tienen que reflejar la economía de producción. Y si no es así, entramos en el sistema de la usura. Entramos en el sistema en el cual el productor siempre tendrá que pagar intereses aumentados y nunca podrá salirse de la deuda. En el pasado, como hablábamos hace un rato, esa situación en el derecho privado terminaba en la esclavitud del deudor. En el presente, no con esas palabras, pero en la práctica, ¿qué pasa? De naciones enteras. Pueblos y naciones enteras esclavizados para el pago de los... Así es. Y esa quizás sea una de las características del mundo contemporáneo. Y además es toda una gran fantasía de una burbuja que no existe, que no tiene respaldo real, y que entonces la gente se ve obligada a honrar una fantasía. Es más o menos en la historia. Sí. Está muy bien explicado así, porque... Es una cosa sencillita, en realidad es sencillita. Esa es la historia. Sí. Y que se sostiene por poderes, en definitiva. Por poderes tanto materiales como inmateriales. Los inmateriales, por inmateriales entiendo la capacidad de que la gente bese sus cadenas y admire a sus verdugos. El efecto que puede producir una publicidad y una propaganda arteramente orientada a que no se conozca el tema, que haya una confusión, más que confusión, una ignorancia total de cuestiones que son tan fundamentales para cada persona del mundo. Interesante porque estamos hablando ya de la cuestión mediática, del lavado de cerebro, del ocultamiento de la información. Concepto que ha salido en varias oportunidades, pero hasta ahora que no hemos estado con un historiador, me parece. Claro, quién sabe si usted no, quisiera este tema del molde mental, ¿no? Cómo el solo hecho de hablar de deuda externa nos pone en el lugar de deudores. Sí. Primero, la palabra deuda, como ya asumimos que hay una deuda, y lo que dice usted, la ignorancia sobre el tema, que no hace imposible verlo desde otra perspectiva. Claro. Esta, que es la que... Sí, de eso podríamos decir algo. Sí, por favor. Podríamos decir algo. Sobre todo lo de la sumisión. Sí. Por favor, cuéntenos. Es muy común hoy en día
escuchar, en realidad más común era hace unos años, cuando el tema de la deuda externa aparentemente no tenía la significación que hoy no se le escapa a nadie. Entonces era muy común decir, pero caramba, tomamos deuda, tenemos que pagarla. Es lo mismo que si yo voy a un banco, saco un crédito para comprar mi casa y después tengo que pagar. ¿Cómo se me va a ocurrir no pagar? Y eso en efecto es así. Y si fuese trasladable a la realidad de la deuda externa de la Argentina, también sería así, no se podría decir lo contrario. Pero ¿qué pasaría si una persona responsable que toma un crédito para su casa y la de su familia y se compromete a pagar unos intereses determinados y una amortización X, va a fin de mes al banco y le dicen, ah no señor, pero usted tiene que pagar no 4%, por ejemplo, de interés, no, a partir del mes pasado tiene que pagar 12%, así que su cuota es esta. ¿Qué va a hacer una persona responsable por su familia y por sus propios intereses? ¿Va a pagar sin chistar? Sacrificando sus ingresos, parte de sus ingresos, que puede ser significativa, ¿no? Y además con la perspectiva de que esto siga. ¿Va a pagar así nomás o va a ir a tribunales a plantear su cuestión y pedir que se haga justicia, o por lo menos que se esclarezca la situación? Bueno, con la deuda externa argentina, y no solamente argentina, sino de otros países que la tomaron con motivo de la abundancia de petrodólares, lo que sucedió es que fueron tomados esos préstamos a un interés muy bajo. ¿Cómo no iba a ser bajo si el sistema bancario occidental había recibido una enormidad de dólares de que se habían beneficiado los países productores de petróleo, países que en vez de invertir en sus propios territorios, las pusieron, esas sumas, en el circuito financiero? Es decir, entraron en el mecanismo usurario ellos mismos. Bueno, dejando de lado eso, claro. Sí. Los intereses eran bajos al principio, pero en el año 1981, por motivos internos de la economía norteamericana, la Reserva Federal decidió subirlos para quitarle un aceleramiento a la economía norteamericana que se consideraba nocivo. Y llegaron desde un 5% al 21%. De modo que los países deudores se encontraron con que los servicios que tenían que pagar se habían triplicado en muchos casos y sus posibilidades económicas, presupuestarias, no les daban para enfrentarlo. De manera que tuvieron que tomar nuevos créditos, el anatocismo, nuevos créditos para pagar intereses, y sobre esa deuda así constituida, nuevos intereses. El resultado fue la formación de esta deuda externa colosal que agobia al mundo subdesarrollado. Esa alteración unilateral de las tasas de interés significó un incremento monstruoso en la deuda de países que originalmente no habían tomado una deuda, pero ni de lejos semejante a esto, ni la 10ª parte era. A lo largo de los años, con lo que se ha ido pagando, en concepto sobre todo de intereses de la deuda artificial formada por el anatocismo, eso que se pagó ha excedido ampliamente a las deudas originales, a su capital y a los intereses normales que de ella surgían.